Seguimos en línea. Vamos a terminar entonces esta charla con algunas cuestiones importantes, ¿verdad? Voy a tratar de escribir en esta presentación, si ustedes pueden observar eso. Voy a tratar de escribir cuáles son los puntos que ustedes tienen que manejar y cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace la interpretación clínica o cómo ustedes deberían de estudiar para responder estas preguntas. Vamos con algunas cuestiones prácticas. Supongamos que vamos a sacar en el examen, qué sé yo, algún síndrome. Vamos a poner acá un síndrome de derrame pleural. Ok, pueden verse ahí, ¿verdad? Ustedes pueden observar. É uma pergunta, doutor? O senhor quer que a gente responde? Sí. Si ustedes pueden observar ahí la cosa que eu vou escrevendo. Na palpação podemos encontrar abolido. No, Primeiro o que é, né, doutor? Primeiro la pergunta. Inspeção assimétrico. Não, Não, derrame pleural, a presença de líquido entre a pleura visceral y... Síndrome de derrame pleural, uno cuando empieza a pensar síndrome de derrame pleural es la presencia del líquido entre las pleuras, ¿no? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Quanto à inspeção, aumento de diâmetro del tórax. Bien, entonces ahí nos vamos a este paso, ¿verdad? Definición. Ya definimos qué es el síndrome de derrame pleural. Ya sabemos la patología. Vamos a la segunda parte. Características. Características del derrame pleural. Dineia. ¿Sí? Manifestação clínica, doutor, as características ou IPPA? ¿Cómo? São as manifestações clínicas e o IPPA, o exame físico. Cuando uno habla de las características de un síndrome de derrame pleural, entonces ahí ya piensan a la inspección, para que no se equivoquen, a la inspección, a la palpación, a la percussão e auscultação. Y por último, a la auscultación que van a encontrar. No caso do derrame pleural, em inspeção, encontraremos um tórax asimétrico. Exactamente. Si el derrame pleural es grande, vamos a encontrar en la inspección un tórax asimétrico. Pero si el derrame pleural es mínimo o mediano, muchas veces no produce esa asimetría. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa en el sistema respiratorio a la inspección? Y ustedes se van a recordar de a la inspección. Esforço respiratório. Sí, frecuencia respiratoria, profundidad respiratoria, los signos de dificultad respiratoria que puede ser aleteo nasal, uso de músculo accesorio y todo lo demás. Eso es lo que clásicamente yo les había preguntado siempre en cada examen, ¿verdad? ¿Cómo se ve semiológicamente o cómo puede semiografiar el síndrome de derrame pleural? Y ustedes van a poner acá. Primero, saben qué es. Inclusive le puedo preguntar, ¿qué es el síndrome de derrame pleural? Es una alteración ventilatoria restrictiva, doctor. Exactamente. Es la presencia del líquido entre los espacios pleurales, ¿verdad? A la inspección que podemos observar y todo lo que habíamos dicho, a la palpación que podemos sentir, ¿sí? ¿Quién dice eso? Vibração vocal. Ausência de vibrações vocais.
Exactamente, y lo principal es la matidez a la percusión, mira, eso es lo principal que van a poder encontrar. Matidez A la percusión, ¿sí? A la palpación, entonces vibraciones vocales, generalmente abolida, o puede haber disminuida si el derrame no es muy grande, ¿verdad? Por eso uno cuando hace un caso clínico tiene que decir el derrame pleural de cómo es, ¿verdad? Si es mínimo, si es mediano, si es un derrame pleural masivo, ¿verdad? Entonces en la palpación puede haber vibraciones vocales abolidas, ¿verdad? Y muchas veces no se realizan esos tipos de examen físico, ¿verdad? Entonces es muy importante que hagamos todo, inspección, palpación, ¿verdad? A la palpación también recuérdense que a la palpación, si vamos a guiarnos de eso, que vamos a tener temperatura, sensibilidad, ¿verdad? Expansión de cómo va a estar en un derrame pleural masivo, elasticidad de cómo va a haber en un derrame pleural masivo, y acá lo que dijeron ustedes, las vibraciones vocales. Entonces recuérdense que tenemos que explorar en el paciente con un problema pulmonar a la palpación, ¿verdad? A la percusión, ¿quién dice que a la percusión qué podemos encontrar en un paciente que cursa con derrame pleural? Matidez con coluna mate, ¿no? Matidez con, exactamente, o sea, aprendieron. Entonces, matidez con coluna desplazado. Exactamente, desplazado ¿hacia dónde? Lado sano. Entonces, la tráquea desplaza el líquido hacia el lado sano, y el mediastino consigo también se desplaza hacia el lado sano. Y a la auscultación, Silencio. Murmúrio vesicular ausente o diminuído. Exactamente, murmullo vesicular ausente si es un derrame pleural masivo, o si es un derrame pleural mínimo puede estar disminuido el murmullo vesicular, y casi nunca van a encontrar murmullo vesicular normal, ¿sí? Entonces ya pasamos. Definición, característica. Y por último, nada más nos falta la técnica o la pregunta. ¿Cómo se realiza cada técnica, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa? ¿Sí? ¿Cómo se evalúa? Entonces ustedes al leer y al completar estas preguntas ya van a poder completar todas las patologías. Y eso es nada más lo que se pregunta siempre, ¿verdad? Eso nada más es lo que se pregunta siempre. ¿Cómo se evalúa? Y tienen que saber la técnica de inspección, la técnica de palpación, percusión y ocultación, y muchas veces también algunas maniobras, por ejemplo, lo que había dicho el compañero, la técnica de líquido desplazable, ¿verdad? Le moviliza al paciente de un lado para el otro para ver ese líquido que se desplaza, ¿verdad? Ah, sim. É cambio de posición lateral. Exactamente, sí, hay cambio de posición, así mismo. Entonces, nada más ustedes esto tienen que saber para cada patología, ¿sí? Nada más esto. Entonces, si esto nosotros intercambiamos un síndrome de condensación. Entendemos la pregunta. Ponemos síndrome de condensación. Doutor, quando o senhor fala síndrome de condensação, é pneumonia? No, puede ser una neumonía, puede ser una masa tumoral, pero ¿cuál es lo más frecuente? Y lo más frecuente es la neumonía. Entonces la neumonía tienen que saber ustedes. Si vamos a preguntar síndrome de condensación, preguntamos en general, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar? Pero lo más frecuente es la neumonía que vamos a tener ahí, ¿verdad? Es el diagnóstico etiológico. Presencia de secreção e exudados. Exacto. Sí. O que me confunde é porque o senhor fala em síndrome e não na doença. Quando fala em síndrome, eu faço a confusão. Sí, porque nosotros siempre cuando hablamos de semiología, lo primero que es nuestro deber, y ustedes tienen que salir sabiendo los diagnósticos sindrómicos y no los diagnósticos etiológicos. La etiología generalmente ya vienen ya después de un diagnóstico sindrómico, después de haber pensado
¿qué problema puede ocurrir? Mas, doutor, o senhor pergunta pneumonia para nós, aí por isso que ele confunde, entendeu? Na prova, o senhor perguntou pneumonia. Sí, la causa más frecuente de un síndrome de condensación es la neumonía, ¿sí? Pero el síndrome de condensación puede haber diversas patologías que cursan con síndrome de condensación. Ahora vamos a ir un poco a mirar. Gracias. Por ahí si encontramos acá algún diagnósticos sindrómicos. A ver, síndromes de las vías aéreas. Acá podemos encontrar, por ejemplo, a ver si por ahí tenemos. Síndromes parenquimatosos o pulmonares, el título grande, ¿verdad? Que vamos a encontrar acá, dice síndrome de condensación que compromete el espacio aéreo por ocupación alveolar, ¿sí? El alveolo es el problema ahí. Y el otro, el síndrome intersticial, son todos del parénquima pulmonar, como habías dicho, ¿verdad? Síndrome de condensación, ¿cuáles son las patologías? Neumonía, atelectasia, tumores, infarto de pulmón. Entre ellos, ¿cuáles son los más frecuentes? La neumonía. La neumonía es un síndrome de condensación que involucra dentro del síndrome parenquimatoso. Pero si yo pongo síndrome parenquimatoso no me dice nada, ¿sí? No me dice nada porque es demasiado grande. Entonces, cuando uno trata de hacer un diagnóstico sindrómico, se va a lo más específico, ¿verdad? Síndrome de condensación, y bien sabemos que los síndromes de condensación pueden ser neumonía, atelectasia, tumores, infarto y pulmón, y un infarto de pulmón, ¿verdad? Entre ellos, semiológicamente es muy difícil distinguir, solo nos hace diagnosticar la anamnesis. Neumonía cursa con fiebre, tos, expectoración, ¿sí? Atelectasia es aguda, normalmente no cursa con fiebre, ¿verdad? Muy pocas veces cursa con fiebre. Tumores, generalmente los tumores son crónicos, va a producir pérdida de peso, va a producir inclusive hemoptisis y demás cosas, ¿verdad? Infarto de pulmón es lo que nosotros le llamamos tromboembolismo pulmonar, es la causa, ¿verdad? Todos son síndromes de condensación. Entonces todos van a cursar con la misma semiología cuando uno le evalúa al examen físico. Solo va a variar en su anamnesis, ¿verdad? Entonces por ello nos vamos acá otra vez. Entonces síndrome de condensación, entonces ahí ya involucramos la mayoría. Definición, generalmente producto por el aumento del exudado alveolar o algún aumento de transudado alveolar. El problema es alveolar, por eso es un síndrome parenquimatoso. ¿Está bien? Entonces, nossa, doutor, ficou muito claro, agora eu aprendi. Sí. En la segunda parte, características, ¿verdad? A la inspección de un síndrome de condensación, ¿cómo voy a ver a la inspección del paciente? Y no solamente el tórax simétrico, lo que vamos a ver. Si hay un tumor grande, por ejemplo, va a producir tórax simétrico. Si tengo una atelectasia, puede producir un tórax simétrico, ¿verdad? Por lo tanto, a la inspección puede ser un tórax simétrico o un tórax asimétrico, ¿verdad? Entonces esa es la característica. ¿Cómo va a estar el ritmo respiratorio? ¿Cómo va a estar la coloración de la piel? ¿Cómo va a estar la elasticidad torácica? ¿Cómo va a estar la expansión torácica? ¿Verdad? A la palpación, ¿cómo va a estar las vibraciones vocales en un paciente de condensación? Y así, ¿verdad? Van incluyendo dentro de esta característica. Y por último, ¿cómo se evalúa la técnica de inspección, de palpación? Por eso, este último generalmente, cuando ustedes estudian bien una vez, eso podemos ya introducir para todas las patologías, ¿verdad? El síndrome de condensación. Vamos a poner otro ejemplo. Si estamos doutor, pode ser síndrome bronquítico? Qual pode ser? Que o senhor fala assim, bronquítico, às vezes eu coloco obstrutivo. Generalmente los síndromes bronquíticos o un bronquiolitis es de la vía respiratoria. Generalmente cursa con eso. Vamos a ver por ahí si tenemos de la vía respiratoria acá. Por eso nos van a encontrar acá, por ejemplo, en el síndrome parenquimatoso, el síndrome bronquítico, porque no cursa con trastornos parenquimatosos. Puede estar concomitante.
con una bronquitis, con un problema pulmonar. Acá tenemos los síndromes bronquíticos, por ejemplo. A ver un poco. Doutor, pode ser permeable e construtiva, né? Exactamente. En la definición de un síndrome de condensación puede ser síndrome de condensación con bronquios permeables o con bronquios obstruidos, ¿verdad? A ver si tenemos acá la clasificación. Doutor, a asma, nesse caso, ela tá onde? En este caso se puede, ustedes ya se van muy lejos, ya quieren tratar a un paciente. Pero sí. Nesses casos entra a EPOC, né, doutor? ¿En cuál? ¿En el bronquítico? Sí. No, cuando hablamos del bronquitis, hablamos de una infección aguda, ¿sí? Ahora bien, si tenemos un problema bronquial, puede ser un paciente con EPOC, pero recuérdense que el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no es agudo, ¿sí? Cuando uno habla de bronquitis, generalmente habla de una enfermedad que se transforma de forma aguda. Puede ser también un bronquitis crónica, ahí sí ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí ya es otra definición, ¿verdad? Pero ahí está en la definición, nomás está el secreto, ¿verdad? Pero cursan generalmente con un problema de un síndrome bronquial obstructivo. Por eso ustedes no se van a equivocar si es un bronquitis o si es una bronquitis crónica y demás, si ponen ahí un síndrome bronquial obstructivo, ¿sí? Por eso el primer diagnóstico que van a hacer el diagnóstico sindrómico y después van a pedir los métodos auxiliares de diagnóstico y van a certificar ir más allá para el diagnóstico ya sea fisiopatológico, el diagnóstico etiológico, ¿verdad? O hemotórax é de condensação? No, hemotórax no, es de condensación, ¿sí? De hemotórax ya salimos del parénquima pulmonar y son síndromes de los espacios pleurales, ¿verdad? Y ya no vamos nosotros a decir condensación. ¿Está bien? Gracias. Ok, yo les doy nada más una pincelada de cómo, por ejemplo, se evalúa en el examen en el tórax, ¿verdad? En el tórax. Eso nosotros podemos tranquilamente transferir a la evaluación de un paciente con problemas cardiovasculares. Y si ustedes se fijan y se van en esa historia clínica que habíamos estudiado y nos vamos acá, por ejemplo, al aparato circulatorio, como dijimos, de la misma forma, inspección, palpación, percusión y ocultación. ¿Cuáles son las características que vamos a sacar de cada uno de ellos, ¿verdad? Saber las definiciones, saber el concepto de cada uno de ellos y qué datos vamos a sacar a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la ocultación, ¿verdad? Después nos vamos al abdomen y creo que genital no nos habíamos dado nosotros. Creo que hasta abdomen habíamos llegado. Sí, sí, profe, genital no. Ajá, creo que hasta abdomen. Y la misma cosa también en el abdomen. Nosotros lo único que vamos a cambiar acá en la pregunta va a ser, por ejemplo, si estamos en el corazón, síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la definición de la insuficiencia cardíaca? ¿Ustedes saben qué es la definición de la insuficiencia cardíaca? Sí, profe. Sí, ¿alguien responde? Es el déficit en el aporte de oxígeno. Sí, ¿y qué más? Es la dificultad de inyectar la sangre, doctora, y por eso no se compromete el metabolismo basal. Exactamente. Acá tenemos la insuficiencia cardíaca. Introducción, definición. ¿Sí? Definición. Es complejo, ¿verdad? Y generalmente, según su definición, responde generalmente a la ley de Frank Starling, ¿verdad? Que es la incapacidad del corazón de llegar a todos los tejidos, incluyendo periférico, a excepción del aumento de algunos de sus factores, como la frecuencia cardíaca y demás cosas, ¿verdad?
Eso es la definición, reconocer primero la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y después nos vamos a la segunda pregunta, caracterizar. ¿Cómo vamos nosotros a encontrar a un paciente con insuficiencia cardíaca a la inspección? ¿Qué vamos a palpar y cómo va a ser la característica de un paciente con insuficiencia cardíaca? A la percusión en el área cardíaca, ¿cómo puede ser que encontremos el corazón? Si está aumentado, si está disminuido y demás cosas. Y por último, a la auscultación que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, eso lo que hay que siempre pensar de estas 3 preguntas para que uno pueda al menos orientarse y ver dónde está parado, vamos a decirle. Y fíjense acá, a la inspección se valoran los latidos localizados y generalizados, el choque de la punta normal, habitualmente visible antes de los 40 años, debe estar situado en el 5º espacio intercostal por dentro de la línea medioclavicular, ¿sí? A la inspección. Puede haber disnea en los pacientes, puede haber edemas en los pacientes, edema generalizado, que inicia en los tobillos, generalmente en el pie, ¿verdad? Y va progresando. Puede haber cianosis a la inspección en estos pacientes. Podemos observar ingurgitación yugular en estos pacientes. Entonces, eso es la inspección que podemos observar. A la palpación, ¿verdad? Se puede percibir, además de latidos, frémitos o frotes, ¿verdad? Si encontramos frémitos, es un cuadro compatible con soplo, ¿verdad? ¿Qué es frémito? Tiene que definir y saber. ¿Qué es frote? Tiene que definir y saber, ¿verdad? Los latidos cardíacos, definir y saber, ¿sí? Después de la percusión, el corazón carece de aplicación práctica. Generalmente a la percusión lo que uno trata de limitar es ir a lo más extenso. Vamos a ir acá, la percusión cardíaca de una insuficiencia cardíaca. A ver un poco, por ahí tenemos, creo que estará en la introducción, y ustedes se van a fijar que cortito nomás los autores describen a la percusión cardíaca. Lo único que puede determinar es el aumento del área cardíaca, y con eso uno puede decir, este paciente está con cardiomegalia, ¿sí? Entonces, generalmente a la percusión lo que uno trata de buscar es si el corazón está agrandado o si el corazón está disminuido, ¿verdad? Acá, a la percusión, acá dice, percusión área cardíaca o área precordial, ¿sí? Como método de examen cardiovascular ha sido prácticamente abandonada, pero también podemos nosotros hacer como semiólogos, ¿verdad? Como se sabe, la única zona de matidez normal del corazón y los grandes vasos tiene una forma rectangular, incluye los espacios intercostales cuarto y quinto y se extiende desde la línea paraesternal izquierda hasta casi la línea hemiclavicular del mismo lado, por lo que el choque apexiano, cuando es palpable, queda por fuera de su borde externo junto al ángulo inferior izquierda. Acá tenemos entonces el área cardíaca, ¿sí? Entonces, si yo percuto, acá vamos a encontrar sonoro, 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 matidez cardíaca, sonoro. Y si yo percuto en esta zona, sonoridad, sonoridad, en todas las regiones, desde la línea medio clavicular, la parte interna, cuarto y quinto espacio intercostal hasta el esternón, eso es sonoridad cardíaca. Si yo encuentro matidez cardíaca, si yo encuentro matidez en esta región, quiere decir que el corazón está aumentado y eso me indica un problema cardiovascular, ¿sí? Si encontramos así, por ejemplo, muy aumentado el área cardíaca, por lo tanto la punta del corazón no late en esta línea medio clavicular, sino que por fuera de ello, eso me indica que hay un cardiomegalia, ¿sí? A la percusión. ¿Y cómo se denomina eso? Hay un signo que se llama signo de Gendrin, por ejemplo. Se llama un signo de Gendrin. ¿Por qué? Porque el latido cardíaco, el choque de punta, se encontró por fuera, mejor dicho,
por dentro de la matidez cardíaca. Acá está el choque. Y acá está la matidez, ¿sí? Por dentro, signo de Gentrin. Lo normal debería de estar por fuera el latido cardíaco del área cardíaca, o sea, en la punta misma. ¿Se entiende? Entonces esa es la tercera pregunta, ¿verdad? De cómo se evalúa, ¿sí? Cómo se evalúa la interpretación, ¿sí? Impresión que vemos, a la palpación, percusión y a la auscultación tenemos que reconocer los focos auscultatorios, primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, cuarto ruido, la aparición de soplos, ¿verdad? La definición de clit, la apertura de las válvulas generalmente. Entonces esas son las definiciones que uno pueda poner, por ejemplo, en consideración en los pacientes que tienen un cuadro cardíaco, ¿sí? Si ustedes se van o siguen leyendo, ¿verdad?, la parte de los síndromes cardíacos, ahí la principal cosa que uno tiene que reconocer es el síndrome de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Después pueden reconocer otros tipos de pulsos, ¿verdad? Características de un pulso, ¿sí? Características de un pulso. Tienen que reconocer eso. Características de la toma de presión arterial, ¿verdad? Eso son semiología, cómo se toma la presión arterial, qué parámetros uno tiene que tener en cuenta, cómo le tienen que preparar a un paciente para tomar la presión arterial, ¿sí? Todo eso. Otra cosa, cardiopatía isquémica, ¿sí? Cómo se clasifica, cómo es la definición de la cardiopatía isquémica, y acá está la definición de la cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica, cómo vamos a encontrar a la inspección, a la palpación, a la auscultación, y eso nos vamos a las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Semiografiar, saber cuáles son sus signos, sus síntomas, y después lo que dijo el paciente, el compañero, buscar en el electrocardiograma qué podemos encontrar, ¿sí? Pero sin antes ustedes hacer inspección, palpación, percusión y ocultación, no se van a orientar hacia una cardiopatía isquémica. Puede ir por otro lado, ¿verdad? Porque no todo dolor torácico es sinónimo de infarto o miocardio, una cardiopatía isquémica. No todos los pacientes con esas características, ¿verdad? No es que cuando tiene un paciente con dolor en la región precordial, siempre van a tener como diagnóstico infarto agudo de miocardio. Puede ser en la mayoría de los casos, dependiendo de la edad y de los factores de riesgo que presenta un paciente. Pero no todo van a ser infarto agudo de miocardio o no todo van a ser cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, cuando hablan de una manifestación, de un síndrome, ¿verdad? Porque sí o sí van a tener un motivo de consulta de cada paciente, ya sea un dolor, ya sea fiebre, ya sea disnea, ya sea cambio de coloración de piel, trastorno de la conciencia o disminución del estado de conciencia. Por lo tanto van a tener montones. Entonces, es así. Y por ahí si cambiamos este título, este síndrome, podemos poner acá, si nos vamos en el abdomen, por ejemplo, síndrome peritonítico. ¿Sí? Es un síndrome peritonítico. Generalmente es debido a una infección. Es la inflamación del peritoneo parietal o del peritoneo visceral, ¿verdad? Ese es un síndrome peritonítico. Lo que vos te vas es a la causa, ¿sí? La causa más frecuente puede ser una infección, pero no todos los síndromes peritoníticos van a producir por causa infecciosa. Puede producir por una causa inflamatoria, ¿sí? Por ejemplo, si por ahí se derrama sangre en la cavidad peritoneal,
puede inflamar y producir un síndrome peritonítico, ¿verdad? Puede ser en las primeras horas de una perforación de vísceras huecas, puede producir un síndrome peritonítico, ¿verdad? Peritonítico inflamatorio, y después cuando proliferan los gérmenes producir de causa infecciosa, ¿verdad? El jugo gástrico en las primeras horas va a producir una inflamación aséptica sin infección, y después si persiste va a producir una infección, ¿verdad? Entonces un síndrome peritonítico. Después van a poner acá, por ejemplo, si estamos en el abdomen, un síndrome colestásico, por ejemplo, ¿cuáles son sus características? La impresión, palpación, percusión. Professor, perdoe me perguntar. Na síndrome do peritônio, continua o IPPA ou depois da inspeção vai à ausculta? Todo paciente con cuadro abdominal siempre tiene que hacer la inspección, la auscultación, la percusión, y por último se hace la palpación y todas las maniobras que uno quiera hacer, ¿verdad? Para no modificar ninguna alteraciones abdominales. Eso se cumple en todas las evaluaciones de un cuadro abdominal. O sea, así deberíamos de hacerlo. Algunos médicos ya son bastante, ya tienen bastantes conocimientos. En la anamnesis le sacan el zumo a los pacientes, entonces ya le orientan, por ejemplo, hacia un síndrome colestásico, ¿sí? Entonces hacia un síndrome colestásico, y muchas veces directamente le van a la palpación. Primero inspección y después ya palpa directamente, ¿sí? Porque ya sospecha que el problema va a ser de la vesícula biliar o de las vías biliares, y no de un intestino, ¿verdad? De un problema intestinal. Pero lo correcto que uno tiene que hacer es primero inspeccionar, auscultar, percutir y por último palpar, ¿verdad? Sí, profesor. El orden correcto es la evaluación abdominal que uno tiene que hacer, ¿sí? Entonces no cumple, como dijimos, en el tórax: inspección, palpación, percusión y auscultación, que se realiza en la caja torácica, que se realiza tanto pulmones como corazón, ¿verdad? Eso no se cumple con el abdomen, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes ven otro síndrome que quieran ponen un síndrome colestásico, ¿sí? Definimos que es un síndrome colestásico. ¿Qué características vamos a ver? La inspección, palpación, percusión y ocultación, y por último cómo se hace cada evaluación de ellos, ¿verdad? Entonces eso es simplemente para dar así un panorama general de cómo se aborda para producir o para escribir las consideraciones diagnósticas o para describir los diagnósticos sindrómicos. Entonces, este material que les había pasado a ustedes, traten de reconocerlo, pero de memoria, ¿verdad? Para poder hacer una buena evaluación de los pacientes. No traten de pensar de método auxiliar de diagnóstico. De hecho, que sí le van a servir una vez hecho las consideraciones diagnósticas. Pero para hacer eso, uno tiene que tratar de describir todo lo que pasa con su paciente en la anamnesis y todo lo que hayan recabado en el examen físico, ¿verdad? Decir sus resumen semiológico, que es de los datos positivos que le orienta hacia un diagnóstico, escribir las consideraciones diagnósticas, solicitar métodos auxiliares de diagnóstico, y con eso certifica el diagnóstico de sospecha que le está haciendo. ¿Está bien? Está bien. Lo que no les estabas explicando, que son de los motivos de consulta, ¿verdad? Los motivos de consulta ustedes tienen que saber y de primera mano, ¿sí? Los motivos de consulta es lo que le van a orientar para describir todos estos aspectos y le van a orientar generalmente hacia una consideración diagnóstica, porque eso es lo que van a describir. Caracterizar cada motivo de consulta, ¿sí? Tem motivo de consulta de generalidade e de cardio. Y generalmente cuando uno habla del motivo de consulta es de generalidad, ¿verdad? Después
se trata de especificar más cuando uno habla de respiratorio, de cardíaco o de abdominal. Cuando uno habla de dolor, por ejemplo, es de dolor general, ¿sí? Pero cuando uno tiene un dolor abdominal ya va a lo más específico, ¿sí? El dolor, cuando uno habla, puede ser cefalea, puede ser dolor torácico, puede ser dolor abdominal, puede ser dolor urinario. Por eso cuando uno habla de dolor, traten de caracterizar, y para ello tenemos la mnemotecnia, ¿verdad? ¿Se recuerdan la mnemotecnia del dolor, por ejemplo? Alicia, ¿sí? Sí, Alicia. Sí, Alicia. Y de esa, ustedes tienen que recordar de Alicia, y casi en la mayoría de los motivos de consulta transpolen en esas características, ¿verdad? Transpolen en ese motivo de consulta, porque cuando uno pone motivo de consulta puede ser que sea un signo o puede ser que sea un síntoma, ¿verdad? Cuando es dolor es un signo, es un síntoma, ¿sí? Y cuando es cambio de coloración de piel, por ejemplo, es un signo. Que cuando uno tiene ictericia, por ejemplo, o cambio de coloración amarillenta de piel y mucosas, generalmente se van a consultar por ese cambio que tiene en la coloración de la piel y de las mucosas, ¿verdad? Entonces, el motivo de consulta, traten de poner signos o síntomas, o dolor, o disnea, o cianosis, o ictericia, o sea, coloración amarillenta de piel, porque ictericia ya es un diagnóstico, ¿verdad? O pueden poner pérdida de peso, aumento de peso, edema, ¿sí? Todo eso tienen que poner. Bueno, vamos a ir acá al dolor, o podemos poner fiebre, por ejemplo, y vamos a transpolar otra vez eso en nuestra pregunta, ¿sí? Fiebre. Voy a poner acá fiebre. Fiebre. Definición de fiebre. Uno tiene que reconocer qué es fiebre. Si pone acá dolor, tiene que reconocer qué es dolor. Si uno pone acá cianosis, ¿qué es cianosis? Si pone ictericia, tiene que saber la definición de la ictericia, ¿sí? Los valores de la hemoglobina, los valores de la bilirrubina, de la carboxihemoglobina y demás cosas cuando se trata de cada motivo de consulta, ¿verdad? Definir eso primeramente, ¿sí? ¿Cómo se define la fiebre? Características de la fiebre, por ejemplo, características de la disnea, características del edema, ¿verdad? Caracterizar, ¿sí? Generalmente la fiebre no se palpa, ¿verdad? Generalmente la fiebre no se percute, generalmente la fiebre no se ausculta. Esto está definido en los síndromes, ¿verdad? La inspección, la palpación y la auscultación. Generalmente cuando uno habla de fiebre trata de caracterizar, poner tipos, ¿verdad? Tipos de fiebre, algunas patologías que pueden correlacionarse con esos tipos de fiebre, como por ejemplo la fiebre continua, es para diagnosticar algún tipo de infecciones bacterianas o virales, ¿verdad? Generalmente son fiebres continuas. ¿Y cómo se evalúa la fiebre? ¿Cómo vamos a evaluar? Y usando un termómetro de mercurio. El dolor, ¿cómo se evalúa? Y poniendo escalas de valoración del dolor, de la intensidad del dolor, por ejemplo. La ictericia, ¿cómo se evalúa? Y observando la piel, la mucosa, inclusive la palma de la mano, ¿verdad? Entonces, eso nada más. Entonces, acá yo les había mandado para estudiar dentro de los motivos de consulta más frecuentes nada más, como el dolor, la fiebre, la disnea, ¿sí? La disnea, la cianosis, el edema, son los más frecuentes, eso tienen que saber, ¿sí? Y tienen que saber de cómo se produce cada uno, en qué patología. ¿Ok? Pregunta, dudas antes de cerrar la clase de hoy. Eu não, doutor, tá tudo claro para mí. Ok, entonces esa es la forma de cómo uno puede abordar, estudiar y generar un diagnóstico sindrómico.
traten de estudiar también o repasar los exámenes que habíamos sacado en la primera y en la segunda prueba, que le va a ayudar muchísimo también para poder interpretar algunas cuestiones que tengan en duda, ¿verdad? Gracias, doctor. Ok, nos vemos entonces mañana para las 13 horas. ¿Okay? Gracias, doctor. Gracias. Doutor, a última pergunta. Gracias. Sí. Quantas questões tem a nossa prova? Y generalmente las cuestiones pueden variar de 50 para arriba y los puntajes se pueden poner por cada cuestión 2 puntos. Inclusive en algunos casos puede haber algo que valga, por ejemplo, la historia clínica puede valer un 5 puntos, por ejemplo. Por eso hay una variación. Bueno, muy bueno. Pero recuérdense. Gracias. Gracias, doutor. Estudiar de forma y forma. Ok. Tchau. Gracias, doutor. Genial. Gracias. Obrigado, doutor. Valeu pela aula. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Gracias.